Con respecto a la ley de Okun en Rusia, aquí se presentan unas imágenes, las cuales demuestran la, la economía que ha tenido este país. Como es de conocimiento de todos, el vínculo existente entre el empleo y el crecimiento económico no siempre persigue una línea directa en los países. Sin embargo, esto no quiere decir que no exista. Para observar la relación entre el empleo y el crecimiento de los economistas, recurren a la ley de Okun, en la cual un mayor crecimiento da lugar a un menor desempleo. A continuación se han tomado unos datos del Banco Mundial, lo cual nos permitirá mantener un análisis más profundo, ya que este aplica la ley de Okun y mediante esta ley podremos determinar la relación existente entre las dos variables. Como podemos observar las gráficas, se pueden observar el comportamiento de la economía rusa, la cual ha avanzado entre profundas crisis y significativas tasas de crecimiento. ¿Le puedes cambiar, por favor? Eh, Según los datos obtenidos, podemos evidenciar que en el año 2003 el crecimiento económico subió a un 4,2%, en el cual podemos observar que tiene una función inversa. Hasta el año 2022, como se puede observar en la gráfica, ha mantenido la teoría del modelo económico en la cual se dice que una población activa relativamente estable deberá aumentar el volumen de recursos humanos empleados para aumentar su nivel de producción y de esta manera reducir el nivel de paro. Análogamente, una economía en recesión disminuirá el número de empleados, aumentando en consecuencia su nivel de desempleo. Durante las crisis se han adoptado nuevas medidas adicionales. Estas medidas comprendían promover los programas de obras públicas, crear empleos temporales para los jóvenes, apoyar al espíritu empresarial y facilitar la movilidad laboral hacia las zonas rurales. En la actualidad, en el 2023, el desempleo cayó un 3,2%, un nuevo mínimo histórico, en el cual se sitúa por debajo de las previsiones del mercado, del 3,5%. Todo esto surge en medio de la continua escasez de la mano de obra debido a la movilización de ciudadanos rusos para reunirse en el ejército y luchar contra Ucrania. Eh, es necesario también destacar las políticas del mercado laboral, las cuales son aplicadas a través de consultas de los interlocutores sociales. El diálogo social es fundamental para el éxito de cualquier reforma social y del empleo en particular, en este periodo posterior a la crisis de Rusia que enfrenta actualmente. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre la formación bruta de capital fijo. Como podemos observar en la gráfica, en enero del 2023, la cantidad aumentó a 10.485 en la formación bruta de capital fijo. Ahora, para entender esta situación con respecto a la economía de Rusia, deberíamos remontarnos al derrumbe de la Unión Soviética. Las empresas que antes pertenecían al Estado iban a ser privatizadas. Pero durante los primeros 8 años del gobierno de Putin, Rusia tuvo un repunte en su economía que se atribuye al alza mundial de los precios de los hidrocarburos, el principal producto de exportación ruso. La crisis del 2008 y 2009 frenó ese crecimiento, pero en el 2013 una nueva alza en los precios del crudo los ayudó a recuperarse. Luego, en el 2014 y 2015, los precios volvieron a caer, el rublo perdió valor y aumentó la inflación. Durante los últimos 3 años, Rusia ha tenido un crecimiento económico moderado. En Rusia, el impacto de la pandemia fue menor que en otros países, según indica el Banco Mundial. El Banco Mundial pudo deberse a su política de ayudas fiscales por parte del Estado, así como a que tiene un sector de servicios relativamente pequeño y un sector público grande que amortiguó el desempleo. El país se enfrenta ahora a un paquete de sanciones internacionales aún más fuertes como respuesta a su invasión a Ucrania. En Rusia se aplica un impuesto a la renta del 13% en el año 2021 para los extranjeros que establecen su residencia ahí. En Francia los impuestos pueden alcanzar el 45%, siendo una opción para los extranjeros para optimizar su carga fiscal. Además, para los empresarios, Rusia ofrece una fuerza laboral altamente capacitada y con bajos costos. Además, es posible abrir una cuenta bancaria en Rusia para una compañía extranjera y la compañía no estará sujeta a impuestos siempre y cuando no opere en la Federación Rusa. Esta cuenta es muy útil si se quiere realizar transferencias sin mayores convenientes.
Asia y desde el Medio Oriente y hacia Asia. Otra ventaja de la banca rusa es que en este país no se aplican las sanciones de los Estados Unidos. Ahora, el colapso de la poderosa Unión Soviética en 1991 marcó el fin de una era comunista. Y esto fue también la entrada de Rusia, el principal estado de la Unión al que fuera su mayor enemigo, el sistema capitalista. Voy a proceder a la exposición de la curva de Phillips en Rusia. En los años 90, después de la disolución de de la Unión Soviética, en el año de 1991, Rusia atravesó una serie de transformaciones de tipo económica de gran magnitud. Durante este periodo se implementaron diversas políticas económicas con el objetivo de hacer la transición de una economía planificada a una economía de mercado. Sin embargo, este proceso fue complejo y estuvo plagado de desafíos y dificultades que intentaron confrontar mediante las políticas económicas. Entre las políticas económicas que encontraron y que fueron aplicadas fue la terminación de la economía planificada. Esta se enfocaba en eliminar la economía planificada de la era soviética, que implicaba eliminar la propiedad y el control del Estado sobre la mayoría de las empresas y la planificación centralizada de la producción. Se buscó introducir a la empresa privada y a la competencia de la economía y se inició un proceso de privatización para transferir la propiedad de las empresas y activos estatales a manos de las empresas privadas, conllevando a la concentración de la riqueza en pocas manos y creando oligarquías. Sin embargo, esto se vio, esto vio un incremento en las plazas de empleo y disminuyó lo que es las tasas de desempleo. Y para abordar el tema de la inflación, Rusia sufrió de hiperinflación y una inestabilidad económica. En los inicios se tomaron medidas para controlar la inflación y estabilizar la moneda rusa, como reformas monetarias para controlar lo que es la emisión de dinero y la reducción de la oferta monetaria. Esto se hizo para frenar la expansión descontrolada de la base monetaria, que era una de las principales causas de la hiperinflación. En definitiva, después de correr el modelo de Phillips desde el año 1995 hasta el año 2022, observamos una relación inversa entre la inflación y el desempleo, donde el desempleo es bajo y la inflación tiende a ser alta, y viceversa. Sin embargo, esta relación puede debilitarse con el tiempo debido a factores como las expectativas de inflación y los cambios en las políticas económicas aplicadas en este país, ¿no? Y si nos vamos más atrás en el tiempo, es relativamente que va a alcanzar una tasa de desempleo natural. El modelo ISLM en Rusia. En el modelo ISLM, la curva IS representa las curvas de bienes y servicios, mientras que la LM representa el mercado de dinero. Estas curvas se ven afectadas por las políticas fiscales y monetarias respectivamente. Ahora, analizando el año 2022 para Rusia, donde existe un factor de la guerra con Ucrania, la pérdida de apoyo por parte de países, grandes empresas y entidades internacionales, además de las sanciones impuestas con la finalidad de reducir la materia prima que ingresan para que su PIB decaiga considerablemente. El gobierno ruso tuvo que actuar para mantener un nivel de producción similar al que se venía presentando, por lo que se centraron en controlar la inflación interna que se empezaba a disparar. Esto con la ayuda de la política monetaria, que consistió en elevar hasta el 20% la tasa de interés referencial, y la política fiscal expansiva, junto con una acelerada reducción de dicha tasa. Donde la política monetaria aplicada consiguió saciar la demanda de los hogares, incrementando sus ingresos, y la aplicación de esta política ocasionó que suban las tasas de interés y que existan decrementos en la demanda agregada y el nivel de ingreso. Pero se logró evitar que esta caída sea tan catastrófica como se tenía previsto. El propósito de aplicar una política fiscal expansiva fue mantener la estabilidad en el nivel de ingresos y demanda agregada,
encontrando un equilibrio en estas variables macroeconómicas que evite una caída aún mayor en sus valores. La mezcla de estas políticas aplicadas dio como resultado alcanzar los niveles de inflación manejados antes de todo el problema en un periodo de 4 meses, que es muy corto en relación a los 2.5 años que se tardó en solucionar el último problema económico que tuvieron. A su vez, la política fiscal expansiva ayuda a equilibrar la tasa de interés referencial que se elevó en la política monetaria. Argumentando más sobre el modelo ISLM, el Banco Central de Rusia se vio obligado a subir sus tipos de intereses al 20% para seguir manteniendo atractivos los depósitos rublos. ¿Por qué ocurrió esto? Porque nos encontramos con un conflicto bélico que se dio con Ucrania, que provocó una disminución de la confianza comercial, afectando principalmente a la inversión y al consumo de Rusia. Esta situación generaba, por tanto, una caída de la oferta y de la demanda en los bienes y servicios, como observamos en la gráfica. Hubo una caída en el punto de equilibrio del output, que se bajó tanto la demanda como la oferta. Además, también afectaría al mercado de dinero. ¿Por qué? Porque si el tipo de interés, como vemos en la gráfica I1 y la demanda de dinero L1, es menor que la oferta monetaria. ¿Esto qué quiere decir? Que al caer la renta disminuirá la demanda de dinero, provocando un exceso en la oferta real y generando una presión bajista en los tipos de intereses. Como observamos en la gráfica, en el 2022, el PIB de crecimiento del país de Rusia tenía el 5% y en el 2023 tuvo el 1.8% menor. Bueno, aquí en conclusión, pues bueno, la moneda de Rusia está acercando a los 70-80 rublos por cada dólar. Y ahora lo que tenemos es que por cada dólar estaríamos adquiriendo o deberíamos de pagar 106 rublos. Y aquí es donde viene el tema de sanciones económicas, donde Europa, como Estados Unidos, se está tratando de atacar sobre la economía rusa, como las restricciones a la movilidad de capitales en inversión y principalmente en las mercancías.